Me gustan Verdi y Puccini. Todo lo que oyes en Nueva York es una ampulosa pesadez alemana, Wagner y Orff. Todas las semanas teníamos que ir al Madison Square Garden a esos horribles espectáculos dramáticos del partido nazi norteamericano. Banderas y tambores y trompetas y antorchas centellantes. La historia de las tribus góticas o alguna otra tontería pedagógica, cantada en vez de hablada, así podían llamarla arte. ¿Conociste Nueva York antes de la guerra? Sí, afirmó Juliana, tratando de leer. ¿No eran magníficos el teatro en aquellos días? Eso me dijeron. Ahora es lo mismo que la industria cinematográfica, un monopolio de Berlín. En los 13 años que pasé en Nueva York no se estrenó ninguna pieza ni comedia musical que valiera algo, solo aquellas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva reseña del canal y para comenzar en esta ocasión quisiéramos hacerle la siguiente interrogante. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el rumbo de nuestra historia si las potencias del eje hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial? Pues permíteme contarte que a través de una novela ucrónica publicada en 1962, el escritor estadounidense Philip K. Dick responde a nuestra contrafactual pregunta inicial. En El hombre en el castillo, conocemos la historia de varios protagonistas que viviendo en Estados Unidos 15 años después de que Alemania y sus aliados resultaran victoriosos en el conflicto, transcurren sus vidas en un territorio bajo dominio japonés, como es la costa este de dicho país. Las historias de estos personajes corren por varias líneas argumentales, donde se pueden tocar o no sutilmente entre ellas, desde espías hasta obreros, pasando por una profesora de judo, entre otras vidas. El autor nos hace transitar por conflictos culturales en el diario vivir derivados de la interacción entre vencedores y vencidos, además de las inseguridades que al interior del libro se manifiestan a través de las cavilaciones o diálogos internos de los personajes y sentimientos apremiantes que experimentan bajo una nueva realidad para quienes crecieron en un orden mundial distinto al que arrojó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas historias de los personajes van eh, permitiendo que otra historia nuclear vaya creciendo, se va extendiendo como una enredadera a través de una pared, la historia de un autor al interior del libro que escribió un libro imaginando, este es un libro ficticio, al interior de este libro, es un relato de qué hubiese pasado si Alemania hubiese perdido la Segunda Guerra Mundial. O sea, el autor ficticio al interior de este libro, imagina una especie de línea alternativa temporal a la nuestra, de cómo sería el mundo y algunos hitos que sucedieron un poco distinto a lo que en realidad pasaron. Al interior del libro, les cuento. Y lo hace súper entretenido y muy interesante. Esa historia se va construyendo de a poco. Philip K. Dick lo va insertando muy sutilmente desde el principio. La verdad es que es una manera muy entretenida de poder escribirlo. Además, también dentro del libro es muy importante reseñarlo, existe una influencia del I Ching, que es una filosofía que yo a raíz de este libro me interioricé un poco más y es que es bastante interesante, ya que desde el principio de la obra resulta capital en importantes decisiones que se toman también a lo largo del libro. Eso con respecto a la síntesis. Respecto a la experiencia lectora, resulta un libro muy rápido de leer, entretenido o muy original en el argumento. Ya les digo que este libro, al interior del libro, me encantó, me voló la cabeza. Es muy original también la forma en que van apareciendo en escena los personajes, una especie de solapamiento parcial entre ellos que conecta los capítulos y los hechos, pero que no necesariamente están vinculados entre sí, ¿ya?
Mi valoración del Hombre en el Castillo es sin duda de 4 estrellas debido a su originalidad, a su estructura, su vocabulario y por supuesto su final. Eh, si el final te gusta o no, obviamente eso es muy subjetivo, pero es algo, sucede algo que yo no me lo esperaba y me gustó. Sin duda va a ser un libro que voy a releer. Totalmente recomendable, recomendable para quienes gusten del tema o de la ciencia ficción. O también es interesante plantearlo desde un punto de vista de quienes se interesen por un vocabulario pre, pre-2000, donde a veces las palabras suenan un tanto rudas, pero es porque así se hablaba o así se escribía en esos años. Recuerden que es de un año de la década del 60, donde no hay tanta corrección política, ¿ya? No, el libro no es para nada una apología del nazismo, para nada, 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 no. Corre totalmente por otra línea. De hecho, principalmente habla de defectos políticos, porque algunos protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, de la historia real, en esta ficción del libro siguen vivos, pero ya mayor y generan igual problemas políticos. Eso, con respecto a esta reseña, totalmente y cordialmente invitados a que lean el libro, no, no los va a defraudar en absoluto, es de lectura rápida y también recordarles que si tienen algún conocido, familiar, amigo, lo que sea, que se pueda interesar en el libro, no duden compartirle esta reseña y dejarnos su like. Eso es todo por este capítulo, amigos. Que tengan un maravilloso día. Muchas gracias por estar ahí y nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.